Las luces de neón parpadeaban por todas partes. Mientras el niño estaba parado en la entrada del arcade, escuchó los sonidos familiares de las monedas cayendo y los pitidos y zumbidos que alertaban a todos de que había habido un ganador. Le encantaba ir al arcade. Sus padres lo llevaban todos los años en su cumpleaños. Su padre le entregó un par de monedas y se movió por el lugar mirando de una máquina a otra, preguntándose cuál sería la ganadora. Observó cómo una joven dio un grito de alegría. La máquina en la que jugaba empezó a dispensar cientos de tickets que más tarde cambiaría por un juguete o un dulce. Fue a la parte trasera de la sala. Sabía cuál máquina quería jugar primero. La caja de cristal llena de juguetes de peluche estaba allí en su lugar habitual. La garra de metal tambaleándose de izquierda a derecha. Sacó una moneda y la metió en la máquina. Agarró los controles y la garra cobró vida. La movió de un lado a otro y esperó el momento perfecto. Cuando presionó el botón, la garra se abrió y cerró de nuevo, agarrando un conejo blanco y peludo. Contuvo el aliento mientras la garra se movía hacia la apertura, pero justo cuando estaba a punto de soltarlo, el conejo cayó de su agarre. El niño dio un gemido de decepción. Tomó otra moneda e intentó de nuevo. Esta vez la garra logró agarrar un buen oso de peluche rosa. Lo movió lentamente hacia el agujero. La garra se abrió y el oso de peluche cayó dentro del agujero. El niño dio un chillido de emoción. Abrió la puerta de metal para sacar su oso, pero en lugar de un oso rosa, un gorila marrón saltó de la máquina. Se paró frente al niño. Hola, Dijo. Bienvenido a SCP Expuesto. Hoy te traemos el objeto de clase Euclides SCP-3092. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias de SCP. SCP-3092 es una máquina expendedora de la marca Black Tie Toys. Mide 1,8 metros de altura, 0,8 metros de ancho y 0,9 metros de profundidad y pesa aproximadamente 144 kilogramos, cuando no está llena. El cuerpo y las partes mecánicas de la máquina son no anómalas en naturaleza, compuestas principalmente de acero, plástico y varios electrónicos, todos ellos con desgaste, consistente con múltiples años de uso regular. Cuando se suministra energía y una moneda válida de los Estados Unidos, puede ser operado como es estándar para máquinas expendedoras comerciales disponibles. Sus propiedades anómalas solo se activan cuando el operador recoge una o más juguetes de peluche con la garra y los deposita en su bandeja de premios. Para este punto, los respectivos juguetes de peluche se transformarán inmediatamente en instancias de SCP-3092-A. Estas instancias son gorilas de peluche rellenos de algodón y fieltro sin etiquetas o logos identificativos, sentados a una altura aproximada de 0,3 metros y pesando 0,4 kilogramos. Son seres sapientes, comunicativos y capaces de ver, oír, sentir y caminar con sus 4 extremidades. Además, poseen una notable destreza manual a pesar de carecer de dedos y estructuras musculares distintas. Fuera de esto, todas las instancias son juguetes de peluche convencionales sin componentes biológicos. Las instancias de SCP-3092-A son notablemente eficientes en diversas actividades relacionadas con la guerra de guerrillas, como la improvisación de armas, la colocación de trampas y el mantenimiento y uso de una variedad de armas pequeñas. También parecen poseer ideologías similares a diversos grupos rebeldes guerrilleros reales y ficticios. Son capaces de desarrollar y llevar a cabo planes complejos de forma individual o en grupo y regularmente intentan escapar del confinamiento con éxito limitado. Hasta el momento, toda la actividad de SCP-3092-A parece haber estado destinada a molestar o incomodar en lugar de causar daño legítimo a sus objetivos. Todas las armas empleadas por las instancias son de naturaleza no letal, causando solo lesiones menores. Se han ignorado oportunidades de causar un daño grave a los activos de la Fundación, como a través de incendios provocados o a la liberación de otros objetos SCP en favor de ataques más superficiales. Los intentos de interrogar a las instancias sobre el tema han fracasado, ya que todas insisten en que sus ataques son extremadamente dañinos y han causado muchas víctimas. Los implementos y tácticas que se utilizan con frecuencia incluyen resorteras, pequeñas catapultas, obstáculos, grafitis, bombas de purpurina y baldes o recipientes con varios líquidos colocados encima de puertas parcialmente abiertas. Hasta el momento, todas las instancias de SCP-3092-A creadas por la máquina han poseído personalidades, creencias, objetivos e identidades distintas. Sin embargo, cuando una instancia de la máquina entra en contacto físico con un juguete de peluche no animado, ese juguete se transforma inmediatamente en una instancia idéntica de SCP-3092-A, con patrones de personalidad, ideología y comportamientos similares a la que lo creó. Las instancias parecen ser conscientes de esta propiedad y tratarán de aprovecharla para aumentar su número. Muchas instancias, después de ser creadas, intentarán volver a la máquina para convertir cualquier juguete aplicable que quede dentro.
Las instancias de SCP-3092-A pueden ser rasgadas, desgarradas o dañadas de cualquier otra manera sin mayor dificultad que un juguete de peluche convencional. Las reacciones al daño han sido universalmente y melodramáticamente negativas, con las instancias típicamente expresando un dolor exagerado incluso por daños superficiales. Lesiones graves como perforaciones profundas o desgarros en el torso, la separación de extremidades o la decapitación resultarán en la muerte, con las instancias cayendo al suelo y dejando de moverse, típicamente después de un largo periodo de expresiones exageradas de dolor. Sin embargo, en casos menos graves que la incineración completa, las instancias parecen estar jugando a estar muertas, ya que la perturbación repetida de estos cadáveres resultará en su breve retorno a la actividad y solicitando que esta perturbación se detenga, ya que están fuera del juego. Debido a esta información, así como a la falta de un sistema nervioso en SCP-3092-A, no se cree actualmente que sientan realmente dolor. La reparación de cualquier instancia dañada a través de la costura, parches y relleno convencionales suele ser suficiente para aliviar el dolor expresado por las instancias en la muerte y es interpretado por ellas como atención médica. SCP-3092 debe ser contenido en una habitación vacía equipada con un único enchufe de corriente compatible. No debe ser enchufado ni almacenado con juguetes a menos que se esté probando activamente. Las pruebas con él deben ser aprobadas previamente por al menos un miembro del personal de nivel 3 y al menos un agente de la Fundación armado con un rifle tranquilizante de serie debe estar presente para someter y contener las instancias resultantes de SCP-3092-A. Las instancias deben ser contenidas individualmente en caniles de contención estándar modificadas con 2 cerraduras adicionales, al menos una de las cuales debe ser operada biométricamente para evitar más brechas de contención. Se les proporcionarán comodidades a cambio de un comportamiento cumplido, pero ninguna que pueda servir como herramienta o ayuda en un intento de escape. Si uno o más de las instancias escapan exitosamente de la contención, un equipo de agentes armados con rifles tranquilizantes falsos debe revisar el sitio hasta que sean recontenidas, y todo el personal debe ser notificado de la situación, estar al tanto de su entorno y reportar cualquier actividad sospechosa o ataque de SCP-3092-A de inmediato. No se permiten juguetes de peluche dentro de 200 metros de cualquier instancia de SCP-3092-A fuera de los propósitos de prueba. SCP-3092 fue recuperado el 5 de marzo de 2020 del restaurante familiar y arcade de Cheyenne, Wyoming. Después de que los oficiales de control animal respondieran a una llamada, notaron actividad anómala. Cuando los agentes de la Fundación llegaron a la escena, se creyó que se habían creado 21 instancias de SCP-3092-A a través de la propiedad de duplicación de SCP-3092 y su propia propiedad de duplicación. Las instalaciones del restaurante habían sido considerablemente desfiguradas. Después de matar a varias instancias agresivas con armas de fuego pequeñas, las instancias restantes se rindieron a los oficiales de la Fundación y fueron contenidas junto con la máquina después de determinar que era la fuente de actividad anómala. Los civiles presentes fueron amnésicos y se distribuyó una historia de cobertura sobre un chimpancé mascota escapado. El 18 de marzo de 2020, una instancia inició una brecha de contención y huyó por un pasillo adyacente. La agente Megan Shaw, notando esta actividad mientras estaba de guardia fuera de la cámara de contención de SCP-3092, disparó a la instancia con el rifle tranquilizante con el que estaba armada. Curiosamente, el sujeto pareció desmayarse, cayendo al suelo y dejando de realizar cualquier actividad además de los ocasionales espasmos y ronquidos falsos. El sujeto fue vuelto a contener sin incidentes y despertó varias horas después. Debido a la mayor eficacia y menor riesgo sobre los lanzadores de red o las armas de fuego, se recomienda que la Fundación vuelva a usar armas tranquilizantes en la recomposición de las instancias de SCP-3092-A en el futuro. Después de las pruebas, se ha determinado que cualquier arma que dispare dardos neumáticos con punta de pluma es suficiente para inducir un estado de sueño en la instancia, independientemente de si dicho dardo está cargado con tranquilizantes. Al igual que el estado de muerte antes mencionado, se cree que este estado de sueño es performativo por parte de SCP-3092-A. Para minimizar el potencial de daño colateral al personal de la Fundación, se deben usar rifles tranquilizantes falsos en lugar de tranquilizantes reales. El 9 de mayo de 2022, las instancias escaparon simultáneamente de la contención y huyeron a través del sistema de ventilación del edificio antes de instalar una cuerda de trampa en la oficina del Dr. Martin Helmer, con la intención de hacerlo tropezar, caer y aterrizar de cara en una almohada con un insulto grosero escrito en ella. Sin embargo, al entrar en su oficina, el Dr. Helmer tropezó, cayó, golpeó su hombro contra una estantería y sufrió una fractura de clavícula, una lesión mucho más grave que cualquier otra inducida por las brechas de contención previas de SCP-3092-A. Al descubrir esto, ambas instancias expresaron inmediatamente remordimiento, informaron a otros funcionarios de la Fundación de la situación y se comportaron de manera complaciente en la recomposición. La investigación reveló más tarde que varios elementos dentro de las celdas de estas instancias habían sido convertidos en regalos y tarjetas de disculpa destinados al Dr. Helmer. No se han observado posteriores violaciones por parte de las instancias SCP-3092-A, ni que empleen trampas de ningún tipo.
Investigaciones adicionales por parte de la fundación revelaron que la máquina estuvo en uso por 7 años previos a que surgieran sus propiedades anómalas. Es relevante que todas las instancias de SCP-3092-A hablan inglés fluido, sin embargo no posee un ciclo de sueño regular. ¿Qué piensas de este caso, SCP? Deja tus comentarios a continuación.